Muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Catherine pues tuvo como la amabilidad de invitarme a hablar sobre lo que es el ABR. Antes de hablar desde del ABR, mis queridos colegas, pues quiero comentarles que hemos pues realizado como un trabajo importante en cuanto a la formación de metodologías activas. Yo pues inicié en una universidad que trabajaba hace como un poquito más de unos 12 años y allí pues hablábamos de la educación disruptiva. Ese tipo de educación que no solamente rompe fronteras, sino que desafía las metodologías tradicionales o convencionales. En un contexto de metodologías activas, debemos ser conscientes que el trabajo es mucho más integral, si lo podemos decir de esa manera, desde el punto de vista que el rol que desempeñamos nosotros en el papel de formación de los muchachos. Por lo que en este escenario, también y trabajando con otra institución universitaria sobre los proyectos de educación en instituciones del distrito, aprendí otra forma diferente al estudio de casos, al juego de roles o los que usualmente utilizamos en nuestras clases. Y pues es el ABR o el aprendizaje basado en retos. Este aprendizaje, pues, o esta metodología activa, desafía de manera sustancial las metodologías tradicionales que utilizamos en nuestras actividades y nos lleva a un escenario poco conocido, explorado, y pues obviamente nos saca de esa zona de confort que, como todos sabemos, no es bueno quedarnos allí por mucho tiempo, a no ser que encontremos una más grande o más retadora. En este orden de ideas, entonces, empecé a trabajar el ABR desde un rol diferente al de ser docente, como les comentaba en esos proyectos de educación, y pues lo traje aquí a mi aula como docente de la Universidad Militar desde hace ya casi 8 años, 9 años en la Universidad Militar. Y pues les tengo el ejemplo de mi aula, que es el aula de Administración de la Calidad, perteneciente al programa de Administración de Riesgos y SST. Mi nombre es William León y pues les voy a contar más o menos cómo ha sido mi experiencia con el ABR. En el caso de nuestra asignatura primero tiene una parte contextual, una parte que se elabora así, de manera individual, digámoslo así, y que se va profundizando hasta que va llegando a nuestra entrega final, que es la que se realiza en el tercer corte. Entonces, para hacer el caso de esta asignatura, ustedes pueden ver algunas herramientas que tengo ahí escondidas u ocultas, porque él todavía no está habilitada la asignatura sin estar habilitada en el siguiente módulo, por lo que puede generar alguna confusión o tipo de ruido entre mis estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, el ABR para mí, para William León, es esa consolidación al final de la asignatura, donde ya los estudiantes han podido integrar unos equipos de trabajo, ya han podido más o menos darse cuenta de cómo es el trabajo de los otros compañeros y usualmente a libertad ellos escogen los equipos con los cuales quieren presentar esta actividad, que es netamente haciendo uso del trabajo colaborativo, distinguiendo también esos dos elementos de lo que es el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo. Lo que nosotros queremos es indagar y llegar a profundizar en nuestros estudiantes es que sea más un trabajo colaborativo que un trabajo cooperativo. Las diferencias pues las tenemos de la mano en cualquier definición. De igual manera, pues enfatizarnos o profundizar mucho más y afianzar lo que es el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. ¿Sí? Son esos dos elementos como que se tienen en cuenta. El ABR, pues como sabemos, o el aprendizaje basado en retos, o challenge como dicen en inglés, es un aprendizaje que le permite al estudiante desafiar no solamente su posición de estudiante, sino llevarlo a pensar de una forma más integral, no solamente con los insumos que tenga de la asignatura que está abordando, sino también buscando o recabando la información que pueda tener de asignaturas cursados en semestres anteriores o que esté cursando en este momento en el semestre y que ya hayan sido abordados ciertos conocimientos mínimos. Entonces, en el caso de la asignatura, lo abordo con una tarea. Para ese caso es un entregable que está acá y que tiene pues uno de los pesos más sustanciales. Y también se elaboran otras como por ejemplo este wiki, una hoja de cálculo en los que ellos llevan a evaluar el trabajo de sus propios compañeros
y un foro de preguntas y recursos donde no solamente ellos hacen preguntas al docente, sino que también pueden ser respondidas por otros compañeros. Obviamente hay que tener en cuenta que debemos tener muchos elementos de juicio para que los estudiantes pues, puedan enriquecer de una u otra manera su conocimiento para poder llegar a dar una respuesta pues, que les dé o les ayude a dar respuesta. Aquí entonces tenemos un caso muy simulado, muy mío, que es pues responsabilidad mía y pues en caso de que tengamos alguna discrepancia en algo, pues tengan en cuenta que cualquier parecido con la realidad es una simple coincidencia. El ABR tiene muchos pasos y muchas fases, en especial debe contar con algunos elementos previos, ¿sí? Como por ejemplo el ABR debe contar con una pregunta, ¿sí? Y esa pregunta debe ser una pregunta que desafíe o que los lleve a una metodología, como por ejemplo esta que les estoy mostrando en pantalla, que es cómo diseñar un producto, ¿cierto? Que ya de una me está llevando a una metodología. Es decir, que en el ABR no puedo iniciar con una pregunta que simplemente me dé una respuesta de sí o no, o que me dé una respuesta muy corta. Por el contrario, tiene que llevarme, por ejemplo, otra pregunta sería ¿qué? ¿Sí? ¿Qué elementos debería tener? ¿Cierto? Aunque esa me cierra un poquito más. Entonces, ese es el caso de la pregunta que tengo para este ABR. Este ABR se cambia a medida que se cambian los cursos, ¿cierto? Se le va adicionando, se le va quitando, se va haciendo con otras organizaciones. Pues he tenido la fortuna de contar con experiencia en varios sectores de la economía, por lo que procuro que en cada uno de esos sectores en los que tengo experiencia y conocimiento, pues integre o formule las actividades en torno a eso. Entonces vean mis respetados colegas que no solamente el ABR debe tener un contexto, ¿sí? En esa institución que les cuento donde aprendí a trabajar, lo hablábamos de un ambiente enriquecido, ¿sí? Y es cierto, es un ambiente enriquecido como que yo le doy unos elementos al estudiante, una información, para que él también pueda por su parte entrar a la indagación, ¿sí? Es algo como eso. Entonces miren que aquí estoy haciendo entre una simulación, parto de una simulación de una licitación, ¿sí? Y lo convierto en ABR en el momento en que incluyo esa pregunta problema y después les pongo como expectativa o como solución el reto, ¿cierto? Porque, y como todos sabemos, pues debemos irnos a la definición de reto para pues no salirnos de lo que es la metodología e ir incurriendo en otra metodología. Hay algunos lineamientos o unos aspectos, como lo dice acá, que moldean también esa ejecución de la actividad y unos recursos con los cuales ellos deben contar, perdón. ¿Para qué sirve el ABR o cuál es una de las ventajas de este ABR? Pues una de las ventajas principales del ABR es explorar no solamente el trabajo en equipo, como lo dije, y colaborativo, sino también llevarlos a salir de la zona de confort y de ver que todos podemos llegar al mismo punto tomando diferentes caminos, siempre y cuando ese camino no sea o tenga una ruta, ¿cierto? Una ruta trazable o una ruta a la cual, al ser documentada, nos podamos devolver en ella para que podamos mirar cómo fue que lo hizo. Y no solamente esa ruta que nos lleve a un feliz término, sino también el aprendizaje o el mismo viaje en sí es la ruta. ¿Sí? Como decía Amelia Earhart, la misma aventura en sí es el fin. Entonces, en este entorno es de la misma manera con los estudiantes. Muchas gracias por su atención y espero que lo utilicen y lo poco que les he contado acá sea muy enriquecedor para ustedes. Hasta pronto.